Hola amigos, ¿cómo están? Yo muy contenta de estar aquí con ustedes presentando mi segundo caso narrado en primera persona. Hoy les traigo un caso aún más fuerte que la última vez. Se trata del caso del título El monstruo de Einstein, ya que realmente lo que hizo el protagonista de esta historia es una de las peores cosas que un padre puede hacerle a su hija. Un ser que debía proteger a su pequeña terminó por convertirse en el monstruo que le arruinó la vida para siempre, ya que las secuelas psicológicas que le quedaron son muy difíciles de reparar, y más por la cantidad de años en los que fue sometida por quien decía llamarse su padre. La historia es realmente escalofriante y a medida que avance se torna cada vez más enferma. Así que recomiendo discreción, ya que es increíble y difícil de digerir, así que ¿qué les parece si comenzamos a conocer un poco más de la historia del día de hoy? Empecemos presentando a Joseph Fritz. Este nació el 9 de abril de 1935 en la pequeña ciudad austríaca de Einsiedeln. Esta fue la ciudad que vio nacer, crecer y cometer las más macabras aberraciones a Joseph Fritz. Desde el 9 de abril de 1935, esta pequeña población fue testigo de cómo su infancia se convertía en un infierno. Según su propio testimonio, Fritz, abandonado por su padre cuando tenía 4 años, sufría toda clase de maltratos y abusos físicos por parte de su madre, a quien en su vejez también llegó a encerrar a modo de venganza. Aquel martirio infantil, provocado en parte por ser el único hijo de la familia, llevó a ambos a construir una relación tormentosa de amor-odio. Gracias a algunos de los informes psiquiátricos elaborados para el juicio, supimos que Fritz temía a su madre más que a nada en el mundo. Los continuos insultos que ésta le profería como Satán, inútil y criminal, y las absurdas prohibiciones a las que lo sometía, por ejemplo, no podía practicar deporte ni tener amigos, llevaron al joven Joseph a desarrollar una personalidad fría y violenta, bajo una apariencia tranquila y serena. De hecho, acudió al colegio y fue buen alumno, estudió mecánica y tecnología electrónica. En el momento de los hechos, era un ingeniero retirado de 73 años. Antes de la mayoría de edad, Joseph se marcha a Linz, una ciudad austríaca industrial a varios kilómetros de su pueblo natal. Acababa de terminar sus estudios de ingeniería y era la ciudad propicia para encontrar empleo. Allí conoció a su mujer, Rosemary, cuando ésta tenía apenas 16 años. Consiguió un empleo y empezó a formar una familia. Tuvo 2 hijas en ese momento y un hijo al poco de contraer matrimonio, y rápidamente se convirtió en un miembro respetable de la sociedad. Pero todo esto lo echó por la borda en 1967, cuando encontró a una madre joven que salía del trabajo. Este la persiguió de manera rezagada durante todo el camino hasta su casa, donde esperó hasta que se hiciera de noche, y cuando oscureció y todo el barrio quedó dormido, forzó su entrada dentro del domicilio hasta la habitación de la mujer, que dormía junto a la cuna donde también descansaba su bebé. Allí, apenas de 1 metro de la criatura, la abusó brutalmente. Después de que la mujer impusiera una denuncia ante la policía austríaca, Fritz fue detenido y condenado a 18 meses de cárcel. Al salir de prisión, en cuanto a Rosemary, lo aceptó como si nada hubiera pasado y decidió seguir formando una familia con él. Joseph decidió mudarse con su familia de vuelta a su pueblo natal, donde nadie sabía de su pasado en prisión. Joseph y Rosemary tuvieron en total 6 hijos, pero Joseph desarrolló un amor enfermizo con la 4ª hija llamada Elizabeth. Según sus palabras, lo que tenía con ella era amor de verdad. Desde el principio, el padre tenía comportamientos abusivos y violentos. Fritz era experto en generar terror y concentró la mayoría de su maldad en Elizabeth,
a quien desde muy pequeña controló y evitó que se acercara a las demás personas. Él sentía algo enfermizo por Elizabeth y esa obsesión lo llevó a cometer actos contra ella sumamente aberrantes. Desde los 11 años, Elizabeth fue abusada por su padre. Cansada de esta situación, empezó a planear cómo podría escaparse de la casa. Empezó trabajando como camarera en un restaurante para reunir dinero y después huyó a Viena con un amigo. Estar lejos de su casa no duró mucho, ya que su padre la localizó y la trajo de vuelta. Pero los planes de huida por parte de esta se truncaron de una forma terrible. Una tarde de 1984, cuando la casa estaba sola, Fritz le pidió el favor a Elizabeth, de 18 años en ese entonces, de ayudarlo con una tarea en el sótano. Ella aceptó sin saber que esa sería la última vez que vería la luz del sol. Este ya lo tenía todo planeado, ya que venía construyendo una especie de prisión en el sótano desde hacía 6 años, con el fin de encerrar a su hija allí. Cuando por fin llevó a cabo su plan, le dijo a su esposa e hijos que Elizabeth había decidido huir para unirse a una comunidad religiosa. Al principio su familia dudaba de esta historia, pero con el paso del tiempo, por alguna extraña razón, se fueron convenciendo poco a poco, creyendo la versión de Joseph. Fritz tenía conocimientos como ingeniero y promotor inmobiliario, los cuales fueron claves para construir este espacio que tenía un cuarto, un pequeño baño y una cocina. Al estar debajo de la casa, no entraba ni un solo rayo de luz y no se escuchaban ruidos del exterior. Es decir, estaba completamente aislado del mundo exterior. En ese lugar empezó el calvario del adolescente, que se extendería por los próximos 24 años. En ese sitio de horror, esta sufrió de violencia y múltiples abusos sexuales que dieron como resultado 7 hijos. Su primera hija nació en 1988 y la llamó Kerstin. Después le siguieron Stefan, Lisa, Mónica, Alexander, Michael, Félix y por último otro pequeño, quien murió a los pocos días de haber nacido. Se había dicho que Joseph había estrangulado al pequeño hasta matarlo. Y por supuesto, luego de esto, él se encargó de incinerar los restos. La habitación en el sótano era muy pequeña y con la llegada de los niños, esto empezó a representar un problema para él, que era padre y abuelo a la vez. Sí, lo sé, una completa locura. Lo más enfermo que puede existir en este mundo, este monstruo lo cometió. Y no se conformó solo con eso, ya que ideó un plan más para darle un toque macabro extra a esta horripilante historia. El plan consistía en obligar a su hija a escribir una carta donde decía que en la comunidad religiosa en la que supuestamente estaba no aceptaban bebés, así que los dejaría a cargo de sus abuelos. Esta carta ayudó a reforzar la versión que Fritz dio cuando desapareció Elizabeth. De esta manera, 3 de sus hijos que tuvo con Elizabeth vivieron en la parte de arriba de la casa. Así es, él llevó a vivir a sus hijos / nietos arriba, donde convivían con su esposa Rosemary y sus otros hijos, hermanos de Elizabeth. Ante la sociedad, Joseph quedó como el abuelo ejemplar, ya que adoptaba a los hijos que su hija rebelde desparramaba por allí, y de los cuales, según él, se deshacía. A este punto llegó el cinismo y la maldad de este hombre que, claro está, estaba completamente enfermo, y lo sigue estando. Lo peor era que Rosemary nunca se molestó en buscar a su hija desaparecida, sino que más bien aceptaba la versión de Joseph. Y como la letra de las cartas era de ella, ni siquiera se cuestionó el paradero o qué fue de su hija, porque al fin y al cabo era eso, su hija, que más allá de si escapó o no, creo que cualquier madre la buscaría incansablemente, pero recordando cómo inició la relación entre ella y Joseph, podemos entender un poco más de la personalidad de esta mujer. Siguiendo con este cuento de terror, un día, Kerstin, de 19 años en ese entonces, se descompensó debido a la mala nutrición y el no ver la luz del sol desde que nació. También le afectó esto. Estaba teniendo un fallo multiorgánico.
Joseph, después de varias discusiones, aceptó que fuera al hospital. Se encontró una nota de Elizabeth en un bolsillo de Kirsty, en la que pedía auxilio. Ese fue el día que su infierno terminó. Así es, el día que su hija casi muere fue el día que tanto para ella como para sus hijos cautivos terminó su calvario. En ese entonces era 2008 y Elizabeth ya no era una adolescente, sino una mujer de 42 años. Ella aprovechó la situación y le comentó lo que estaba viviendo a los médicos, quienes se encargaron de llamar a la policía y detuvieron a su padre inmediatamente. Después de un tiempo se daría a conocer toda la verdad de lo que este hombre le hacía a su hija y la fachada de abuelo Salvador quedó atrás. Cuando el caso se hizo famoso, la prensa bautizó a Joseph Fritz como el monstruo de Austria. Tal fue la repercusión del caso que en febrero del 2021 se lanzó la película La chica en el sótano, que cuenta el escalofriante relato de lo que pasó Elizabeth en su encierro. Aunque muchos detalles se cambian, la historia es bastante fiel a la realidad. Cuando su padre fue detenido, tanto Elizabeth como sus hijos han tratado de rearmar sus vidas, que a pesar de todo lo que pasó, Elizabeth nunca dejó de ser una madre amorosa y dedicada, ya que incluso en el sótano hasta les enseñó a leer. Luego de todo esto, se mudaron a otra ciudad, la cual no es revelada por las autoridades, para evitar que la familia sea revictimizada. En cuanto a Joseph Fritz, que actualmente tiene 87 años, fue condenado a prisión perpetua el 19 de marzo de 2009. Pero a comienzos de este año 2022, el Tribunal Regional de Krems aprobó el traslado del hombre a una unidad especial para criminales dementes en cárcel normal. Esto significa que Fritz podría solicitar la libertad anticipada al cumplir 15 años de condena, lo que sucederá en 2024. Lo triste de esta historia es que el hombre pasará menos tiempo encerrado del que estuvo su hija, lo que ha causado una gran indignación. Durante las largas conversaciones que mantuvo con su psiquiatra, el austríaco confesó haber devuelto con creces los maltratos a los que había sido sometido por parte de su progenitora. Pasó de ser víctima a verdugo, como mencioné anteriormente, torturándola hasta que murió en 1980. El modus operandi fue el mismo que con Elizabeth, pero en el piso superior de la casa. Allí la encerró, tapió con ladrillo las ventanas y se convirtió en su carcelero. Algunos medios austríacos aseguran que dicha situación se prolongó durante más de 20 años, pero solo es una teoría basada en el testimonio a veces incoherente del acusado. No obstante, este comportamiento sexual y violento lo exteriorizó a finales de los años 60, cuando fue acusado de abusar a una mujer, como ya mencioné al principio del video. Este caso creo que no hay muchas vueltas que darle, ya que la mente perversa de Joseph se fue forjando desde pequeño, debido a la violencia doméstica que sufrió. Por favor, no se confundan, porque no estoy justificándolo para nada. Ya sé que muchos han sufrido violencia y existen muchísimos casos donde crecieron y fueron adultos que no quisieron repetir esos errores. Pero todos sabemos que no somos todos iguales y se ve que Joseph esos traumas lo perturbaron a tal punto de tener un amor enfermizo por su hija. Él mismo declaró que desde hacía tiempo se estaba conteniendo de abusar y, lamentablemente, su hija se llevó la peor parte. Su esposa Rosemary, que eso es un punto y aparte, ya que qué clase de mujer se casaría con un abusador, lo cual habla mucho de su personalidad, porque también me llama mucho la atención cómo permitió todos esos abusos contra su hija. Cuando ésta desapareció, creyó firmemente en la versión de Joseph y no buscó a su hija, ni siquiera se lo cuestionó. Yo, si fuera madre, por más que se haya ido por su propia voluntad, la buscaría por cielo y tierra, ya que recordemos que Elizabeth tenía solo 18 años, era una niña aún. Esto deja en evidencia la personalidad sumisa de Rosemary al aceptar todo lo que hacía su esposo. Ella, sabiendo cómo era, igual se casó con él y ya sabemos que es muy extraño que alguien que disfrute de este tipo de actos cambie. Por otro lado, tenemos el ejemplo de Elizabeth, que fue una mujer sumamente fuerte que obviamente sufría,
pero antepuso el bienestar de sus niños ante ella, ya que, como mencioné, se preocupaba por ellos a pesar de ser concebidos de una forma aberrante. Espero realmente, de corazón, que logren tanto ella como sus hijos llevar una vida normal y feliz, y que nunca jamás se vuelvan a topar con este monstruo en sus vidas. Sin duda, otro caso más que te hace perder la fe en la humanidad.